Hay un sonido que millones de personas en toda América Latina recuerdan sin esfuerzo y sin que nadie se los pida. Una carcajada infantil frente al televisor, un hombre pequeño vestido de niño, un silbido particular y una frase que se repetía semana tras semana como si el tiempo no existiera, como si el mundo de afuera no importara, como si ese barrio de vecindad y ese niño viviendo en un barril fueran el único lugar seguro en un continente que rara vez ofrecía lugares seguros. Pero esta historia no empieza con risas. Esta historia empieza en una habitación de hospital en Cancún, un 28 de noviembre de 2014, donde un anciano de 85 años cierra los ojos para siempre, mientras afuera, en los pasillos y en los despachos de abogados y en las redes sociales que apenas comenzaban a entender su propio poder, su familia pelea por lo que queda. Empieza con una mujer que lo amó durante décadas y murió sin que él le dijera adiós de la manera que ella merecía. Empieza con 6 hijos que crecieron con el apellido de su padre tatuado en el corazón, pero sin él, sentado a la mesa en las noches importantes. Empieza con un hombre que hizo reír a todo un continente, que fue durante décadas la cara más reconocida en más de 80 países de habla hispana y portuguesa. Y que, sin embargo, según quienes lo conocieron de verdad, y no solo de pantalla, rara vez sonrió en privado con la misma libertad con que sonreía frente a las cámaras. Este es el hombre que el mundo conoció como Chespirito. Y lo que estás a punto de escuchar es lo que casi nadie ha tenido el valor o la información suficiente para contar completo, de principio a fin, sin omitir las partes que incomodan. Antes de continuar, necesito decirte lo que vas a conocer en este video. Son exactamente 4 cosas que la historia oficial, la que Televisa construyó, la que las biografías autorizadas repitieron y la que las entrevistas de promoción consolidaron durante 50 años, siempre ha omitido o minimizado sobre Roberto Gómez Bolaños. La primera tiene que ver con el origen más oscuro de su infancia, una herida de paternidad que nunca cicatrizó y que, si sabes cómo leer sus personajes, está escrita en cada sketch, en cada gag, en cada vez que el Chavo del Ocho preguntaba dónde estaba su familia. La segunda tiene que ver con la relación más controversial de su vida, la que sostuvo durante más de 20 años en secreto, la que destruyó su matrimonio de décadas, la que partió a su familia biológica en 2 mitades que nunca volvieron a cerrarse del todo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. La tercera, y aquí te pido específicamente que te quedes, tiene que ver con el deterioro físico y mental que Roberto Gómez Bolaños vivió en sus últimos 5 o 6 años de vida. Una agonía lenta que sus productores, su representante y su entorno más cercano ocultaron deliberadamente al público con una eficiencia que solo es posible cuando el dinero y la imagen pública están en juego al mismo tiempo. Y la cuarta revelación, la más perturbadora de las 4, tiene que ver con lo que pasó después de su muerte. Una herencia en disputa, hijos enfrentados con la mujer que los desplazó de la vida de su padre, una fortuna cuyo monto real nadie ha podido calcular con precisión, porque parte de ella nunca fue realmente suya, y decisiones legales y patrimoniales que todavía hoy, más de una década después de su muerte, siguen sin resolverse de manera transparente. Si abandonas este video antes del final, te perderás lo que su propio hijo varón declaró públicamente sobre el dinero que sus hermanos y él nunca vieron. Voy a avisarte cuando lleguemos a cada una de las 4 revelaciones para que sepas dónde estás en la historia. Guarda este nombre desde ahora mismo: Florinda Meza. Anótalo si tienes que hacerlo. Lo vas a necesitar para entender casi todo lo que viene, porque su historia y la de Roberto Gómez Bolaños son, a partir de cierto punto, imposibles de separar, aunque durante muchos años ambos hicieron todo lo posible para que el público no lo supiera.
Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Doctores, un barrio de clase media baja en el sur del centro de la ciudad, donde el olor a tortilla recién hecha y a grasa de automóvil se mezclaban en las mañanas de los años 30 con el ruido de los tranvías y las voces de los vendedores ambulantes. Era un México que todavía estaba digiriendo la revolución, un país donde las jerarquías sociales eran rígidas y donde el apellido que uno llevaba podía determinar más que el talento que uno tuviera. En ese contexto nació Roberto, el mayor de 2 hijos de Francisco Gómez Linares y Elsa Bolaños Cacho. Su padre era pintor, un artista de cierta visibilidad que trabajó bajo la influencia del gran muralismo mexicano que entonces dominaba la escena cultural del país, un hombre de sensibilidad aguda y, según testimonios familiares recogidos a lo largo de los años, de un temperamento tan intenso como impredecible. Y Francisco Gómez Linares murió cuando Roberto tenía 4 años. 4 años. Esa cifra no es un dato biográfico menor que se menciona de paso y se olvida. Es el núcleo de todo lo que viene después en esta historia. Es la grieta original alrededor de la cual se construyó todo. La obra, los personajes, las relaciones, las decisiones. Un niño que pierde al padre a los 4 años no solo pierde a un hombre. Pierde el espejo en el que iba a aprender qué significa ser hombre. Pierde el modelo que le iba a enseñar cómo se ejerce la autoridad, cómo se construye una familia, cómo se habita el rol de padre cuando llegue el momento de serlo. Y Roberto Gómez Bolaños pasaría el resto de su vida, durante más de 80 años, construyendo personajes que de una forma u otra eran niños que no querían o no podían crecer. Niños a quienes el mundo no terminaba de tomar en serio. Niños que necesitaban aprobación constante y que la buscaban con una urgencia que la comedia apenas lograba disfrazar. Si alguna vez te preguntaste por qué el Chavo del Ocho vivía en un barril, por qué el Chapulín Colorado era el superhéroe menos dotado del universo, por qué todos los personajes cómicos de Chespirito eran invariablemente pequeños frente a un mundo que los aplastaba, la respuesta no está en la técnica del guionista. Está en la Colonia Doctores, en 1933, en un niño de 4 años parado frente a algo que no entiende todavía, pero que ya siente en el cuerpo como una ausencia permanente. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, fue quien cargó sola con Roberto y con su hermano menor Horacio durante los años más duros del México de la posguerra. No había dinero fácil, no había red de apoyo familiar robusta, no había un sistema de protección social que amortiguara el golpe de quedarse viuda con 2 hijos pequeños en una ciudad que no tenía tiempo para las dificultades ajenas. Elsa trabajaba, administraba lo poco que había, tomaba decisiones sin consultarlas con nadie porque no había nadie con quien consultarlas. Y construyó alrededor de sus 2 hijos un ambiente de exigencia afectuosa que Roberto absorbió de maneras que él mismo probablemente no supo articular hasta mucho después, si es que lo hizo. Roberto era un niño delgado, pequeño para su edad, con una inteligencia que sus maestros notaban con claridad, pero que en el patio de la escuela no servía absolutamente de nada frente a los niños más grandes y más fuertes. Era el niño que los bravucones molestaban, el que no podía competir en lo físico y que aprendió con la velocidad que solo aprenden los que no tienen otra opción, que las palabras podían hacer lo que los puños no podían, que si lograba que el bravucón se carcajeara, el bravucón por un momento dejaba de golpear. El humor como escudo, el humor como arma de distracción, el humor como la única forma de poder que nadie, absolutamente nadie, le podía arrebatar porque vivía dentro de él y no en ningún objeto externo que se pudiera robar o romper. Esa fue su primera victoria contra todo pronóstico.
y esa victoria tuvo un costo que él fue pagando durante décadas sin que nadie lo viera claramente desde afuera. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, donde se matriculó en Ingeniería Civil. No porque la ingeniería fuera su vocación, sino porque en el México de los años 40, un hombre joven de familia modesta sin padre, con una madre que trabajaba para sostener a 2 hijos, no se podía dar el lujo de estudiar arte, letras o comedia, si lo que quería era comer con regularidad. La ingeniería era una carrera respetable, con salida laboral, con posibilidades reales. Así que Roberto estudió fórmulas y estructuras y cálculo diferencial con la disciplina pragmática de quien sabe que el sueño que realmente tiene va a tener que esperar. Pero mientras estudiaba, escribía sketches cómicos en los márgenes de sus cuadernos de apuntes, guiones cortos que leía a sus compañeros en las tardes, chistes elaborados que construía con la precisión arquitectónica de alguien que entiende que la comedia, como la ingeniería, tiene estructuras que sostienen el peso y que si se calcula mal, todo colapsa. Era el animador de las fiestas estudiantiles, el que improvisaba personajes en la sobremesa, el que hacía hablar a los objetos con voces distintas y construía conflictos entre ellos que terminaban siempre en carcajadas. Su hermano Horacio, que años después sería conocido en el mundo del espectáculo como el Piojo Gómez Bolaños y que trabajó junto a Roberto durante parte de su carrera, siempre dijo que desde niño Roberto tenía una capacidad extraña y casi perturbadora para observar a las personas de su entorno y reproducirlas con una exactitud que era simultáneamente cruel y completamente desprovista de crueldad, si eso tiene algún sentido. Y lo tiene si has visto alguna vez a alguien que puede imitar a otra persona no para humillarla, sino para revelar algo de ella que esa persona misma no sabía que mostraba. El apodo Chespirito llegó en los años 50, cuando Roberto ya trabajaba como guionista en los primeros proyectos cinematográficos y televisivos de México. Según la versión más documentada y consistentemente repetida por el propio Gómez Bolaños en entrevistas a lo largo de décadas, fue el director de cine Agustín P. Delgado quien lo bautizó durante una sesión de trabajo, porque Gómez Bolaños era tan pequeño de estatura y producía guiones de comedia con tanta facilidad y velocidad, que Delgado dijo que era un pequeño Shakespeare, un Chespirito, usando el diminutivo español del nombre del dramaturgo inglés, con una mezcla de afecto y de la condescendencia ligera con que los hombres poderosos suelen nombrar a los hombres talentosos que todavía no tienen poder. Roberto tenía 1,64 m, según sus propias palabras, aunque quienes lo conocieron en persona con frecuencia insinuaban que esa medida era generosa. La estatura fue siempre un tema sensible que él abordaba con el humor defensivo que había cultivado desde la infancia. Pero nunca dijo directamente, en ninguna entrevista de la que haya registro, que la estatura le dolía. Lo que sí dijo, sin decirlo, fue todo lo siguiente. Cada personaje cómico que creó fue físicamente pequeño o débil. Cada estructura narrativa que construyó puso al pequeño frente al grande. Y en cada historia, sin excepción, el pequeño encontraba alguna manera, por accidente, o por astucia, o por pura cabezonería, de no ser aplastado del todo. Guarda esa estructura. La necesitarás para entender no solo sus personajes, sino sus relaciones personales y profesionales. Sus primeros trabajos formales en televisión llegaron a finales de los años 50, cuando la televisión mexicana era todavía un experimento costoso y tecnológicamente torpe, que apenas comenzabas a entender su propio potencial como industria. Chespirito entró al medio primero como guionista, no como figura frente a la cámara. Escribía para otros. Observaba cómo funcionaba la dinámica entre el texto y la actuación, entre el tiempo del guión y el tiempo del gag, entre lo que la cámara captura y lo que el espectador en casa recibe. Aprendía con la meticulosidad de un ingeniero que antes de construir estudia cada ángulo, cada carga
cada punto de tensión posible. Cuando finalmente apareció frente a cámara, no fue por accidente ni por el capricho de un productor. Fue porque ya sabía exactamente lo que hacía, y ya había calculado que podía hacerlo mejor que la mayoría de los actores para quienes había escrito. El primer gran formato que lo catapultó fue simplemente llamado Chespirito, un programa de sketches que comenzó a emitirse a principios de los años 70 en el Canal 8 de México, que después se convertiría en parte de la estructura de Televisa. De ese formato madre nacieron los dos hijos que lo convertirían en el fenómeno más improbable y más durable de la televisión latinoamericana: El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Las cifras asociadas a esos programas son difíciles de procesar incluso hoy, con perspectiva histórica. En su punto máximo de audiencia, que ocurrió a mediados y finales de los años 70, El Chavo del Ocho era visto simultáneamente por más de 350 millones de personas, distribuidas en toda América Latina y en 1.610 comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. En algunos países, el rating superaba el 70% de los hogares con acceso a un televisor, lo que significa que en esos días, en esos países, la mayoría de las familias estaban frente a la misma pantalla, viendo al mismo hombre vestido de niño. En Brasil, donde el programa se transmitía doblado al portugués bajo el nombre Chaves, llegó en ciertos periodos a tener ratings superiores a los que tenía en México, su país de origen. Chespirito fue el hombre más visto del continente durante casi 2 décadas. Un hombre de estatura mediana, hijo de un pintor muerto demasiado pronto, criado por una madre trabajadora en la colonia Doctores, que había aprendido a hacer reír como mecanismo de supervivencia, había conquistado un continente entero, simplemente siendo, en pantalla, el niño que nunca dejó de ser en algún rincón de sí mismo. Y aquí es exactamente donde la primera sombra empieza a asomar detrás de la luz de los reflectores. En 1966, cuando su carrera ya despegaba con fuerza, aunque todavía no había alcanzado las alturas que llegarían en los 70, Roberto Gómez Bolaños se casó con Graciela Fernández, una mujer de su entorno social y generacional con quien tendría 6 hijos a lo largo de los años siguientes: Graciela, Roberto, Teresa, Cecilia, Marcela y Pablo. Era el matrimonio que correspondía perfectamente a su imagen pública, cuidadosamente construida. El hombre trabajador, el artista comprometido, el padre de familia numerosa, el mexicano con valores que hacía televisión para la familia, porque él mismo era un hombre de familia. Chespirito hablaba de sus hijos en entrevistas con lo que parecía orgullo genuino. Los mencionaba, los incluía en la narrativa de su vida pública. Construía alrededor de su matrimonio y de su paternidad una coraza de normalidad y rectitud que el público recibía sin cuestionarla, porque ¿por qué cuestionarla? Era Chespirito, el hombre que hacía reír a los niños, el hombre de la vecindad, el hombre bueno. Pero había algo que no cuadraba, y quienes lo observaban de cerca lo percibían aunque no lo dijeran en voz alta. Una actriz del elenco de su programa a la que dedicaba una atención que iba más allá de lo profesional. Una dinámica en el set que los técnicos, los camarógrafos, los maquillistas y los asistentes de producción veían con una mezcla de incomodidad y resignación, con esa resignación específica de quienes saben que lo que están viendo tiene consecuencias, pero que esas consecuencias no son su problema resolver. El nombre que te pedí que guardaras al principio de este video: Florinda Meza. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar completo, con todos sus detalles y todas sus implicaciones. Florinda Meza García nació el 8 de febrero de 1944 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, una ciudad del istmo de Tehuantepec con una identidad cultural profunda, con raíces zapotecas que se expresan en la arquitectura, en el idioma, en las fiestas y en una tradición de mujeres fuertes que en esa región tiene siglos de historia. Llegó a la Ciudad de México con la determinación específica que suelen traer quienes vienen de provincia, con talento genuino
y sin dinero. Con la certeza de que no existe red de seguridad, de que cada oportunidad que aparece hay que tomarla con las dos manos, porque puede ser la única, de que el fracaso en la ciudad grande no tiene el amortiguador de la familia y la comunidad que tiene el fracaso en el lugar de origen. Entró al mundo del espectáculo con esa urgencia. Y cuando llegó al elenco del programa de Chespirito en 1971, primero en papeles secundarios y después como uno de los personajes más reconocibles del formato, encontró algo que iba más allá de la oportunidad profesional. Florinda interpretó varios personajes en el universo de Gómez Bolaños, pero el más durable y el más identificado con ella fue Doña Florinda en El Chavo del Ocho, la madre sobreprotectora del Kiko, la mujer de clase media-baja que se creía de clase alta, que miraba por encima del hombro a sus vecinos mientras su situación económica real no era tan diferente de la de ellos. Era un personaje construido sobre contradicciones, sobre la brecha entre la imagen que uno proyecta y la realidad que uno vive, y había en ese personaje, si uno lo miraba con atención, una ironía que quizás era involuntaria, pero que con el tiempo se volvió casi profética. Florinda Meza era histriónica, físicamente expresiva, con una energía escénica que llenaba el cuadro de la cámara y que complementaba el estilo más contenido y melancólico de Gómez Bolaños con una eficacia que los dos reconocían. Y lo que empezó como complementariedad profesional dentro del set no tardó en convertirse en algo diferente fuera de él. Los testimonios de personas que trabajaron en la producción durante los años 70 y que en distintos momentos y a distintos medios periodísticos mexicanos hablaron de lo que observaron son notablemente consistentes en sus líneas generales, aunque varíen en los detalles específicos. La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza era evidente para prácticamente todos los que trabajaban en el programa, mucho antes de que fuera reconocida públicamente. Las salidas juntos después de las jornadas de grabación, las conversaciones en privado que se alargaban más de lo necesario para cualquier asunto profesional, la manera en que los demás miembros del elenco y del equipo técnico aprendieron a no ver ciertas cosas o a fingir que no las veían porque el jefe era el jefe, y el jefe era también la fuente de todos sus ingresos. Graciela Fernández, la esposa legítima, criaba a 6 hijos en la casa familiar de la Ciudad de México, mientras su marido construía en paralelo un mundo emocional del que ella era excluida, o del que al menos eso es lo que las evidencias disponibles sugieren. Durante años, Roberto Gómez Bolaños mantuvo los dos universos separados con una meticulosidad que solo es posible en alguien que tiene un miedo muy específico: el miedo a perder la imagen. Porque para Chespirito, la imagen no era solo un activo profesional, sino la estructura entera sobre la que reposaba su identidad. Había construido su éxito sobre la idea de ser el hombre bueno, el hombre simpático, el hombre sin aristas peligrosas, que hacía televisión familiar porque amaba a su familia y a las familias ajenas. Que esa imagen fuera una ficción no la hacía menos poderosa ni menos necesaria para él. La necesitaba tanto como el público la necesitaba. Y así, durante 2 décadas, mantuvo el edificio en pie. ¿Cuánto tiempo puede un hombre vivir en 2 mitades antes de que las 2 mitades empiecen a contaminar una a la otra? ¿Qué pasa con los hijos que crecen percibiendo que su padre está presente físicamente, pero que algo en él siempre está en otro lugar, mirando hacia otro lado, pensando en otra cosa? ¿Qué pasa con la esposa que sabe, o que sospecha con la certeza silenciosa con que las esposas saben estas cosas, y que sin embargo decide no confrontar porque el nombre de su marido es también el apellido de sus hijos y la fuente de todo lo que tiene? ¿Qué hace una familia entera cuando la ficción pública que la sostiene empieza a resquebrajarse desde adentro? Cuando los niños empiezan a ser lo suficientemente grandes
para percibir lo que los adultos fingen no ver. Guarda esas preguntas. Las vas a necesitar para entender lo que viene después. 1971. El programa de Chespirito comienza a transmitirse y Florinda Meza entra al elenco. 1978. Chespirito es el hombre más visto en toda la televisión de habla hispana, con audiencias que ningún otro productor en el continente podía ni soñar. 1992. El matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, después de 26 años, termina en divorcio. 21 años de una vida paralela, sostenida en secreto. 21 años en que 6 hijos crecieron con la mitad de un padre. Pero lo peor aún no había comenzado. El divorcio de 1992 fue, en términos mediáticos, casi invisible. No hubo escándalo público estrepitoso. No hubo declaraciones airadas en los programas de televisión. No hubo fotos de paparazzi en los portales de las revistas del corazón. Chespirito siguió siendo Chespirito en la pantalla y en la percepción popular. Florinda Meza pasó a ser, con una transición tan gradual que casi parecía natural, su pareja oficial. En el año 2004, cuando Roberto tenía 75 años y Florinda 60, se casaron en una ceremonia privada celebrada en Cancún, la ciudad costera del Caribe mexicano, donde habían decidido establecer su residencia permanente, lejos de la Ciudad de México, lejos de los hijos del primer matrimonio, lejos de los testimonios vivos de las décadas previas. La historia oficial que Florinda Meza construyó y promovió con gran habilidad mediática los presentó como una historia de amor que había sobrevivido todos los obstáculos. Una pareja que había esperado con paciencia el momento correcto, que había tenido la valentía de elegirse mutuamente a pesar de todo. Era una narrativa hermosa y perfectamente construida. Y como todas las narrativas perfectamente construidas, omitía las partes que la harían menos hermosa y menos perfecta. Los 6 hijos del primer matrimonio habían vivido esa historia de amor desde el ángulo que nadie en la narrativa oficial mencionaba. El de los hijos a quienes el padre había reemplazado con otra familia, o al menos así es como varios de ellos lo percibieron. Roberto Gómez Fernández, el único hijo varón, fue quien a lo largo de los años habló con más claridad sobre la relación compleja que tuvo con su padre, aunque siempre dentro de los límites de una cautela que se nota en cada frase. En distintas entrevistas concedidas a medios mexicanos a lo largo de los años 2000, Roberto hijo describió una relación con su padre marcada por distancias que nunca se resolvieron del todo, por conversaciones que no llegaron a ocurrir, por la sensación de que Chespirito era un hombre que amaba a la humanidad en abstracto, que era capaz de empatía genuina con millones de desconocidos a través de una pantalla, pero que tenía dificultades reales para sostener la intimidad emocional con las personas más cercanas. No lo dijo así exactamente. Lo dijo con las frases cuidadas de alguien que aprendió desde pequeño que las verdades completas cuestan demasiado y que las medias verdades se pueden sostener sin que el edificio se caiga encima de todos. Aquí viene la segunda revelación, y esta involucra algo que los ejecutivos de Televisa nunca quisieron que se analizara públicamente con demasiado detalle. La relación entre Chespirito y Televisa fue, durante más de 4 décadas, la relación más poderosa y simultáneamente más asimétrica de todo el entretenimiento latinoamericano. Gómez Bolaños era el activo más valioso que la televisora tenía. Su producto se vendía en más de 80 países, generaba regalías por derechos de transmisión, por merchandising, por licencias de imagen, por productos que llevaban la cara del Chavo desde México hasta Indonesia, desde Argentina hasta Turquía. El Chavo del Ocho fue, durante años, el programa de televisión en español más visto fuera de España y México en todo el mundo.
Y sin embargo, según investigaciones periodísticas publicadas por distintos medios mexicanos especializados en la industria del entretenimiento durante los años 2000, Chespirito nunca tuvo el control real y completo de los derechos sobre sus propios personajes. Televisa los tenía. Los había obtenido mediante contratos firmados en los años 70, cuando Roberto Gómez Bolaños era todavía un artista contratado sin poder real de negociación, sin abogados especializados en propiedad intelectual a su lado, sin la experiencia ni la asesoría que le hubieran permitido entender que lo que estaba poniendo su firma era potencialmente el regalo más grande que un creador puede hacerle a una corporación: el regalo de su propia obra. El periodista y crítico de televisión Álvaro Cueva, una de las voces más documentadas y respetadas del análisis mediático en México, escribió en múltiples ocasiones a lo largo de los años sobre la profunda desproporción entre lo que Chespirito generó para Televisa durante 5 décadas y lo que Televisa le pagó a Chespirito por generarlo. Las cifras exactas del acuerdo económico nunca fueron públicas. Ambas partes estaban protegidas por cláusulas de confidencialidad que ningún tribunal llegó a levantar completamente. Pero la magnitud de la disparidad se podía inferir con razonable precisión a partir de un dato que sí fue completamente público y que golpeó al público latinoamericano con la violencia de lo inesperado. Cuando en 2012 estalló el conflicto definitivo entre Gómez Bolaños y Televisa, la televisora sacó del aire de manera inmediata todas las transmisiones de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en todos los canales mexicanos que controla y en todos los canales latinoamericanos de su red. De un día para otro, sin transición, sin aviso previo al público, como quien cierra un grifo con un giro de muñeca. Y ese grifo era la imagen pública, la presencia cultural, el legado vivo de un hombre de 83 años. Las versiones oficiales sobre la razón del conflicto fueron vagas hasta la irrelevancia. Diferencias creativas, visiones distintas sobre el futuro de los personajes, desacuerdos sobre el desarrollo de nuevos proyectos. La versión que circuló con mayor consistencia en los círculos periodísticos mexicanos especializados en la industria del entretenimiento fue bastante más concreta. Roberto Gómez Bolaños, en los años finales de su vida y con una influencia creciente de Florinda Meza sobre sus decisiones tanto personales como profesionales, intentó renegociar los términos fundamentales de su relación con Televisa para obtener una participación significativamente mayor en los beneficios económicos que su obra seguía generando. Llevaba décadas generando esos beneficios. Consideraba, con razón o sin ella, que la distribución de esos beneficios era injusta. Televisa, que tiene más de medio siglo de práctica en el arte de no ceder cuando no tiene razones económicas suficientes para ceder, dijo que no. Y Chespirito, el hombre más querido de América Latina, el hombre que había sido la cara más reconocible de Televisa durante generaciones, terminó sus últimos años de vida sin que sus propios personajes se transmitieran en la televisión de su país natal. Estas versiones provienen de fuentes periodísticas y de testimonios de personas del sector. No son condenas legales, no son verdades absolutas. Pero las preguntas que generan sí son absolutas. ¿Cuánto dinero generó El Chavo del Ocho para Televisa a lo largo de 5 décadas de transmisiones, repeticiones, licencias y merchandising en más de 80 países? ¿Cuánto de ese total llegó efectivamente a las cuentas de Roberto Gómez Bolaños? ¿Qué fracción de la fortuna que se le atribuía era realmente suya y qué fracción era simplemente la proyección de una imagen de éxito que la propia industria necesitaba mantener? ¿Cuántos de sus 6 hijos conocen las respuestas a esas preguntas con precisión real? ¿Cuántos tienen acceso a los estados de cuenta completos? Guarda esas preguntas. 1970. El programa más visto del continente americano. 2012. Sacado del aire por la empresa que lo construyó y lo hizo posible. 42 años entre el trono y el silencio. Y aún así, eso no fue lo más oscuro de esta historia.
A lo mejor tú también has tenido la experiencia de ver a alguien que fue grande empezar a hacerse pequeño de una manera que no tiene que ver con el tamaño físico, ni con los logros perdidos, ni con el dinero que ya no llega. La vejez tiene su propio tipo de devastación, que es más cruel que cualquier fracaso profesional porque no distingue entre quienes se lo merecen y quienes no. Porque no negocia con los premios recibidos, ni con los récords de audiencia, ni con las generaciones que te quisieron. La vejez llega igual para todos y se lleva lo mismo de todos. Primero la certeza, después la memoria, después el nombre de personas que conociste durante décadas, después la noción del tiempo, después tú mismo. Y hay algo en ver caer a los grandes, a los que admiraste toda tu infancia, que te golpea de una manera que ver caer a los ordinarios nunca podría. Porque cuando caen los grandes, te das cuenta de que la grandeza nunca fue una protección, sino solo una ilusión más hermosa que las otras. Aquí viene la tercera revelación, y es la más humanamente devastadora de las cuatro. Roberto Gómez Bolaños comenzó a mostrar signos visibles de deterioro cognitivo significativo aproximadamente a partir de 2009, cuando tenía alrededor de 80 años. Los testimonios de personas que estuvieron en contacto con él durante esos años, incluyendo miembros del elenco histórico de sus programas que hablaron en distintas entrevistas con distintos medios a lo largo de los años siguientes, describen un cuadro que es consistente en sus rasgos generales, aunque varíe en los detalles específicos según quién habla y qué tan cuidadoso quiere ser en lo que dice. Olvidos frecuentes que iban claramente más allá del despiste propio de la edad. Dificultad creciente para recordar nombres de personas que había conocido y trabajado con ellas durante décadas. Momentos de confusión sobre el lugar donde se encontraba o sobre qué periodo de su vida estaba viviendo. Episodios en que parecía presente físicamente, pero completamente ausente en términos de conciencia del entorno inmediato. El diagnóstico médico exacto nunca fue confirmado públicamente por su familia ni por Florinda Meza, que controló con una firmeza notable el acceso público a cualquier información sobre el estado real de salud de su esposo en esos años. Pero los síntomas que las personas cercanas describían correspondían, según especialistas en neurología geriátrica, consultados por distintos medios, con un deterioro cognitivo progresivo cuya naturaleza exacta solo habría podido determinarse con pruebas clínicas que nunca se hicieron públicas. El actor Edgar Vivar, quien durante más de una década interpretó al señor Barriga en El Chavo del Ocho y construyó con Gómez Bolaños una relación de trabajo duradera, declaró en una entrevista televisiva en 2019 que en los últimos tiempos en que tuvo contacto directo con Chespirito, el hombre que tenía frente a él ya no era el mismo que había conocido en los años de trabajo compartido, que había momentos en que parecía perdido dentro de sí mismo, de una manera que era incómodo de ver en alguien que uno había admirado tanto. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina desde los inicios del programa, y que tuvo una ruptura definitiva y pública con Florinda Meza, que derivó en enfrentamientos legales y en declaraciones públicas de una dureza considerable, también describió en más de una ocasión el deterioro que percibió en las últimas veces que tuvo contacto con su exjefe y amigo de décadas. Carlos Villagrán, que interpretó al Kiko y que se separó del elenco en circunstancias que él mismo describió en múltiples entrevistas como una expulsión injusta orquestada por Florinda Meza con la anuencia de Chespirito, evitó hablar directamente del deterioro cognitivo de Gómez Bolaños en sus declaraciones públicas, pero sí describió de manera recurrente a un hombre que en sus últimos años vivía dentro de un mundo que Florinda había construido y administrado alrededor de él. Esa frase vale la pena examinarla con detenimiento porque dice más de lo que parece decir en una primera lectura. Florinda Meza fue, en los últimos 10 años de vida de Roberto Gómez Bolaños, mucho más que su esposa. Fue su representante legal, la persona que firmaba en su nombre cuando era necesario.
fue su vocera pública, la única fuente autorizada de información sobre su estado de salud, sus opiniones, sus proyectos, sus posiciones respecto a los conflictos que surgían a su alrededor. Fue la guardiana de su imagen, la que decidía qué fotografías se publicaban y cuáles no, qué entrevistas se concedían y a quién, qué versión de la realidad llegaba al público y qué versión quedaba del otro lado de la puerta de la casa de Cancún. Y fue, según múltiples testimonios de personas del entorno familiar y profesional de Chespirito, la persona que decidía quién podía tener acceso físico a Roberto Gómez Bolaños y quién no. Los 6 hijos del primer matrimonio vivieron en esos años finales un acceso a su padre que varios de ellos describieron, con distintos grados de cautela según quién hablaba y en qué contexto, como progresivamente restringido. Las visitas que se autorizaban, las llamadas que pasaban y las que no, la información médica que se compartía y la que se retenía. La distancia que ya existía desde los años del divorcio se convirtió en esos años finales en algo diferente y más doloroso. No ya la distancia del padre que elige otro lugar donde estar, sino la barrera administrada por una tercera persona que controla el acceso al padre. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en su residencia de Cancún. La causa oficial de la muerte fue una insuficiencia cardíaca. Tenía 85 años y había vivido una vida que por fuera parecía todo lo que uno podría desear, y que por dentro era, como todas las vidas cuando se las examina de cerca, mucho más complicada y mucho más dolorosa de lo que la pantalla mostraba. Florinda Meza estuvo a su lado en el momento final. Sus hijos del primer matrimonio llegaron después, cuando el momento ya había pasado. En los días que siguieron a la muerte, varias personas con conocimiento directo de la situación expresaron, con los distintos grados de prudencia que cada quien se podía permitir, que el final de Chespirito había sido más solitario de lo que la narrativa oficial sugería, que el hombre que había hecho reír a 350 millones de personas durante décadas había muerto en una ciudad del Caribe mexicano, lejos de donde había nacido y crecido y construido su carrera, lejos de la mayoría de las personas que habían compartido su vida de maneras que importaban. En el comunicado oficial que Florinda Meza emitió pocas horas después de la muerte de su esposo, habló del amor más grande de su vida, de un hombre extraordinario cuyo legado viviría para siempre, de una pérdida que no tenía palabras suficientes para describirse. Los hijos del primer matrimonio no emitieron ningún comunicado conjunto. Cada uno que habló lo hizo por separado, en sus propios términos, con sus propias palabras medidas. El duelo fragmentado de una familia que nunca terminó de ser una familia completa. Quizás tú también sabes lo que es llegar tarde a una despedida. Lo que es pararte frente a alguien que ya no puede mirarte a los ojos y darte cuenta de que las conversaciones que necesitabas tener ya no son posibles, de que las palabras que guardaste durante años, porque creías que habría otro momento, se quedaron sin su momento. Lo que es enterrar a alguien a quien quisiste y resentiste al mismo tiempo, con quien tienes cuentas pendientes que ya nadie puede saldar, y no saber bien con cuál de los sentimientos contradictorios quedarte, porque ambos son igual de verdaderos, y ambos duelen de manera diferente. Esas contradicciones no se resuelven en los funerales, ni en los obituarios, ni en los tributos que los medios publican con fotos en blanco y negro. Se quedan vivas dentro de los hijos y los nietos, y las personas que lo amaron y a quienes él amó de manera imperfecta, que es la única manera en que los seres humanos reales aman a otros seres humanos reales. Y siguen ahí años después, en las sobremesas de los aniversarios de muerte, donde nadie dice la verdad completa, porque la verdad completa siempre cuesta demasiado. Y ahora llegamos a la cuarta revelación, la que el dinero hace posible ocultar durante un tiempo, pero no indefinidamente.
El asunto de la herencia de Chespirito es, todavía hoy más de una década después de su muerte, uno de los capítulos más opacos y menos transparentes de la historia del espectáculo latinoamericano reciente. Las estimaciones sobre el patrimonio de Roberto Gómez Bolaños al momento de su muerte varían de manera tan significativa según la fuente, que la variación misma es informativa. Algunas hablan de 40 millones de dólares, otras elevan la cifra a 60 o incluso 80 millones. Y otras sugieren que el número real era considerablemente menor porque una proporción importante de los activos que generalmente se asociaban con su nombre, particularmente los derechos sobre sus personajes más valiosos, no eran técnicamente suyos, sino de Televisa o estaban atados en estructuras contractuales cuya resolución dependía del resultado de disputas legales que todavía no habían terminado cuando él murió. Lo que sí fue documentado públicamente de manera directa y sin ambigüedad fue lo que ocurrió entre los miembros de la familia después de la muerte. Roberto Gómez Fernández, el único hijo varón de Chespirito y Graciela Fernández, fue quien habló con mayor claridad y mayor detalle en declaraciones concedidas a distintos medios mexicanos en el año 2015, cuando habían pasado menos de 12 meses desde la muerte de su padre, y cuando las heridas del proceso todavía estaban frescas. En esas declaraciones, Roberto Hijo señaló que los hijos biológicos de Chespirito habían tenido un acceso extremadamente limitado a información sobre el estado financiero y patrimonial real de su padre durante los últimos años de su vida, que existían lo que él describió como irregularidades en el manejo del patrimonio durante ese periodo, y que había decisiones tomadas en esos años finales, cuando el deterioro cognitivo de su padre era ya visible para quienes lo conocían, que en opinión de la familia no reflejaban con fidelidad la voluntad real de Roberto Gómez Bolaños, sino la voluntad de quienes tomaban decisiones en su nombre. No acusó directamente a Florinda Meza por nombre en términos que pudieran sostenerse en un tribunal, pero el contexto de sus declaraciones no dejaba duda sobre a quién se referían las implicaciones. Florinda Meza respondió con la velocidad y la contundencia de alguien que lleva décadas siendo la persona más poderosa en cualquier sala en la que entra. Negó categóricamente cualquier irregularidad. Afirmó haber sido la única persona que realmente estuvo presente y que realmente cuidó a Roberto en los años en que más lo necesitaba, y señaló que las acusaciones provenían de personas que no habían estado presentes cuando hacía falta estar presente. Esa última frase tenía la precisión de un bisturí. Era cierto, y todos lo sabían, que la relación entre Chespirito y sus hijos biológicos había sido complicada y distante durante muchos años. Era cierto que esa distancia era un hecho real y documentable. Lo que la frase omitía, deliberadamente o no, era la pregunta sobre quién o qué había administrado y profundizado esa distancia en los años finales. Los derechos sobre los personajes que Gómez Bolaños había creado, que representan la fuente de ingreso más significativa y más durable de todo el patrimonio asociado a su nombre, siguieron siendo, después de su muerte, un territorio de disputa compleja entre múltiples partes con intereses divergentes. Televisa mantuvo los derechos de transmisión que tenía. La imagen del Chavo del Ocho continuó apareciendo en productos de todo tipo vendidos en toda América Latina, desde ropa hasta juguetes, hasta papelería, hasta comida. Las regalías generadas por esas licencias continuaron fluyendo, pero ¿hacia dónde fluyeron exactamente? ¿Y en qué proporciones fue información que ninguna de las partes involucradas, ni Florinda Meza, ni los representantes de Televisa, ni los hijos biológicos de Chespirito, pusieron en el dominio público de manera comprensible y verificable? Los juicios, las mediaciones, los acuerdos privados con cláusulas de confidencialidad. Todo ocurrió en el espacio opaco, donde el dinero grande siempre ocurre, invisible para el público que durante décadas había financiado con su audiencia y su consumo el valor de esos activos. Lo que sí fue completamente visible, en cambio, fue el fracturamiento definitivo y público de lo que quedaba del elenco histórico del Chavo del Ocho.
María Antonieta de las Nieves interpuso acciones legales vinculadas a los derechos sobre el personaje de la Chilindrina y a su capacidad de seguir interpretándolo en presentaciones y proyectos propios. Carlos Villagrán intensificó sus declaraciones públicas sobre las condiciones en que había sido separado del programa décadas atrás y sobre el trato que había recibido a lo largo de los años. Edgar Vivar, que siempre mantuvo una postura más diplomática que sus compañeros, también tomó distancias que se hicieron evidentes. La familia de la vecindad, el grupo humano que durante más de una década había sido presentado al público latinoamericano como un modelo de afecto comunal, como la demostración de que los pobres tienen más solidaridad y más calidez que los ricos, resultó ser en la vida real de los adultos que la componían exactamente lo opuesto. Un grupo de personas que se habían lastimado las unas a las otras de formas que el programa nunca mostró y que la nostalgia del público nunca quiso ver. Cuánto de lo que viste en pantalla durante décadas era real y cuánto era una construcción tan elaborada que terminó sustituyendo a la realidad en la memoria colectiva de un continente entero. El Chavo del Ocho ¿era genuinamente una historia sobre la solidaridad de los pobres? ¿O era la proyección hacia afuera de las necesidades emocionales no resueltas de un hombre que perdió a su padre a los 4 años y que nunca encontró una manera de procesar esa pérdida que no fuera el humor? ¿Roberto Gómez Bolaños eligió genuinamente a Florinda Meza? ¿O fue Florinda Meza quien eligió a Roberto Gómez Bolaños con la claridad estratégica de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo? ¿Sus hijos biológicos lo perdieron a él o fue él quien los perdió a ellos? ¿Y cuál de las dos versiones es más verdadera? ¿Televisa le dio al mundo a Chespirito o Chespirito le dio a Televisa su obra y su legado a cambio de una compensación que nunca fue proporcional al valor de lo que entregó? Guarda todas esas preguntas. No tienen una respuesta única, pero merecen ser sostenidas. 1929. Nace en la colonia Doctores, hijo de un pintor que morirá en 3 años. 1978. Es el hombre más visto del continente americano. 2014. Muere en Cancún, lejos de donde nació, con su familia biológica del otro lado de una puerta. 85 años de una historia que el público creyó conocer y que en realidad casi nunca vio. Regresemos ahora al principio, a esa habitación en Cancún, a ese anciano de 85 años que cierra los ojos para siempre, mientras afuera su familia navega el duelo de maneras que nunca serán completamente compatibles entre sí. Ahora que sabes lo que sabes, esa imagen pesa diferente. Ese hombre pequeño, el mismo que a los 4 años perdió al padre y aprendió que el único poder que nadie podía arrebatarle era la capacidad de hacer reír. Terminó su vida rodeado de exactamente los mismos conflictos que había construido su obra para evitar o para sublimar. La ausencia del padre, replicada sin quererlo en la distancia que sus propios hijos sintieron hacia él, el poder desigual de sus relaciones profesionales que terminó arrebatándole lo que más le importaba, el cuerpo y la mente que finalmente no pudieron seguir sosteniendo la imagen que el mundo necesitaba ver. Roberto Gómez Bolaños fue el hombre más visto de América Latina durante 2 décadas. Fue el creador del personaje de televisión en español más exportado de la historia. Fue un niño que nunca terminó del todo de crecer, porque crecer significaba enfrentarse a las cosas que había aprendido a rodear con humor. Fue un padre que durante años eligió su obra y su deseo por encima de sus hijos, y que pagó ese precio en silencio durante décadas. Fue un marido que durante más de 20 años vivió en 2 mitades, y que eligió una de ellas cuando ya era demasiado tarde para que la otra no quedara dañada. Fue el creador de personajes que hablaban de la pobreza y la solidaridad, mientras él construía una vida que esos personajes nunca habrían podido imaginar.
Fue, en el fondo y sin querer, o queriéndolo de maneras que ya no podemos saber, exactamente lo mismo que el Chavo del Ocho. Alguien que no sabía bien dónde vivía, a quién pertenecía, ni quién iba a estar cuando llegara la noche. Sin querer queriendo. La frase más famosa de su obra. La que aprendieron de memoria generaciones enteras de niños latinoamericanos. La que él mismo usaba en entrevistas para describir cómo había llegado al éxito. Como si el éxito más grande de su vida hubiera sido un accidente feliz, y no el resultado de décadas de disciplina y de sacrificios que él eligió hacer y que otros pagaron sin que nadie les preguntara si querían pagar. Sin querer queriendo, destruyó su primer matrimonio. Sin querer queriendo, se alejó de sus 6 hijos, de maneras que ninguno de ellos le perdonó completamente en vida. Sin querer queriendo, firmó contratos que entregaron su obra más valiosa a quienes tenían más poder y más abogados que él. Sin querer queriendo, eligió durante décadas la imagen sobre la verdad, porque la imagen era lo único que lo hacía sentir que el niño de la colonia Doctores había logrado algo que valía la pena. Y sin querer queriendo, dejó detrás una herencia que sigue sin resolverse del todo. Una familia que sigue sin sanar del todo. Y una obra que sigue siendo más de quien la transmite que de quien la creó. ¿Qué recuerdas tú de Chespirito? No del personaje, no del programa, no de la música de entrada o de las frases que aprendiste sin intentarlo. ¿Qué recuerdas del hombre, ahora que sabes algo más del hombre? ¿Cambia algo en ti lo que escuchaste hoy? ¿O la infancia que el Chavo del Ocho te dio es lo suficientemente tuya como para no necesitar que la realidad del hombre que lo creó la modifique? Esa pregunta no tiene una respuesta incorrecta. Pero me interesa saber la tuya. Déjamela en los comentarios. En el próximo video vamos a hablar de alguien que también conquistó América Latina con una sonrisa que el continente entero reconocía, pero cuya historia personal fue tan sistemáticamente oscura que las personas que la rodeaban firmaron acuerdos para que ninguna de sus partes más perturbadoras llegara al público. No voy a decir el nombre todavía, pero si creciste viendo la televisión mexicana de los años 80 y 90, ya sabes de quién estoy hablando. Y si no lo sabes, no querrás perdértelo.